Muy bien, bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Quien te saluda, el hermano Javier Nogueras, de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, en Buenos Aires, Argentina. Y estamos saliendo en vivo, claro que sí, por medio de Radio Gracia Masiva. Y en el día de hoy quiero compartir una serie que vamos a ir dando una vez por semana, por lo general. Esta serie se llama Predestinación, ¿no? O Predestinados, ¿no? Yo sé que hay muchos, podemos decir, denominaciones o lugares o ministerios que no quieren predicar de la predestinación porque les causa mucho temor a los amados ministros o pastores o quien fuese, y le da mucho temor, porque la mayoría dice, bueno, pero si yo predico la predestinación, mucha gente se va a ir y va a hacer lo que quiere, pero eso es lo mismo que está en el mundo, ¿no? Es temor, un temor constante que hay, pero como dice Pablo, nada es nuestro, ¿no? Sino que todo es de Dios. Y lo único que nos da tranquilidad, descanso, reposo, tranquilidad, seguridad, lo único es la palabra de Dios. Por eso quiero compartir esta serie. Fíjate lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, hay otro versículo, sigue, dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, muy bien. Esta palabra que nos transmite Pablo, ¿no? Acá en Efesios, habla, como dije recién, dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿no? La palabra significa antes. La palabra pre viene de preparación, de pre, que es antes, que antes fue hecho, que antes fue algo preparado, que antes fue predestinado, previsto. A lo contrario de la palabra pro, que tiene que ver con futuro, ¿no? Por ejemplo, propósito, ¿no? Tiene la palabra pro y es futuro, es algo que está adelante, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la palabra pro es adelantado y con la palabra pre es antes. Entonces acá Pablo dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta serie que estamos compartiendo, ¿quién está conectado? No llego a ver quién está. Ah, Rafael, Pastor Rafael, bendecido, gracias por estar ahí conectado. Es una bendición siempre que los amigos se conecten. Bueno, estamos compartiendo un poco también que, como dije al comienzo, muchos ministros tienen miedo de hablar de la predestinación porque muchos piensan, bueno, pero la gente va a hacer lo que quiere y se va de la iglesia o va a empezar con el libertinaje. Pero es el mismo temor que está en el mundo, ¿no? Porque en el mundo muchas relaciones, muchas parejas se separan por miedo, gente, amistades, por miedos, se dejan de ser amigos por miedo
de muchas cosas. Entonces el temor está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se escucha un ruido porque al lado hay un taller y siempre hay ruido, todo el tiempo, las 24 horas. Así que es normal eso acá. Y bueno, como te decía recién, muchos tienen temor de predicar la verdad, pero es lo único que nos hace libres. Jesús decía, conoceréis la verdad, y la verdad es como esa puerta que uno puede salir, donde uno puede ver la salida, es por medio de conocer la verdad de Cristo. Y la predestinación es algo que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios. Ahora, yo lo que no sé por qué tanto le cuesta a los cristianos o a los evangélicos entender la predestinación, porque muchos profetizan o dicen que son profetas, pero no creen en la predestinación. Otros se hacen tirar las cartas, se hacen leer por los astrólogos para que le digan el futuro y creen en el horóscopo y todo eso y no creen en la predestinación. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que puede decir una cosa y luego mezclar y no creerle a Dios, algo que ya está en su palabra. Un claro ejemplo de la predestinación es cuando Jesús vino acá a la tierra y Dios, por medio de un ángel, Dios le habló a María y le dijo que iba a tener un hijo y que ese hijo se iba a llamar Jesús y que su esposo iba a ser José. Esto es un claro ejemplo de algo que Dios ya había predestinado. De la misma manera, muchos profetas Dios les hablaba a los padres y les decía hasta el nombre que iba a tener el chico, ¿no? Entonces, hay claros ejemplos en la Biblia de la predestinación, de que Dios nos escogió con un propósito de antemano, de antes de la fundación del mundo, y cada uno es escogido, es elegido por Dios para una tarea específica acá en la tierra. Y somos como esa herramienta útil, que yo siempre doy el ejemplo, como cuando uno quiere ajustar un tornillo o aflojar una tuerca y no encuentra cómo hacer, pero cuando viene alguien que conoce del tema, que es profesional en algo que sabe, viene, hace tic y lo soluciona, lo arregla, lo repara. De la misma manera Dios puso en esta tierra personas con diferentes capacidades, dones, talentos, para que por medio de esas personas sean solucionados problemas. Y claro que sí, hubo un abuso en la iglesia, que muchos tomaron cargos o puestos un poco más. Hay gente que yo he conocido, ministros que dicen que ellos son Cristo mismo, y Cristo hay uno solo, ¿no? Vive en nosotros, claro que sí, somos adoptados, hijos suyos, pero somos herederos juntamente con Él. Hasta Pablo dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Muy bien. Esta serie que quiero compartir tiene mucho que ver, está ligado a la salud, a la vida, a la vitalidad, a lo que Cristo compró para nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice mi pastor, yo veo mucha gente, muchos ministros sobre todo, gente que se enferma de enfermedades de muerte y enfermedades graves. Y claro que sí, los extremos son malos, ¿no? Y uno tiene que bregar con esos extremos y buscar el balance por medio de su palabra, porque acá no es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino lo que dice su palabra. Si la palabra de Dios dice que yo fui predestinado y que voy a vivir para cumplir cosas acá en la tierra, no me puedo ir antes de cumplir ese propósito. ¿Me está entendiendo?
Eh, por eso es que eh, al creer mal, muchos ministros aceptan, esa es la palabra, aceptan la enfermedad, aceptan la muerte, aceptan un diagnóstico médico, aceptan muchas cosas que hay en esta vida, ¿no? Aceptan la pobreza, aceptan la miseria, aceptan la maldición, ¿no? Aceptan y dicen, bueno, esto es lo que me tocó. ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios que tengan que pasar por esta enfermedad? Quizás es la voluntad de Dios estas deudas, quizás es la voluntad de Dios que tengan que pasar por esto, ¿no? Pero déjame decirte, querido hermano o hermana, que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que dice aquí en su palabra, que Él ya nos predestinó, pero fíjate lo que dice. Dice, para alabanza de su gloria. ¿Usted cree que es de alabanza que alguien se esté muriendo, que alguien... Porque déjame decirte algo, el tema es la costumbre, acostumbrarse a algo, aceptar. ¿Me está entendiendo? Usted puede pasar por un tiempo donde puede pasar una estación difícil en la vida, pero el tema es lo que dice Pablo, no se amolden, no se acostumbren, no acepten eso, ¿no? Acepten lo que dice la palabra de Dios, que ya fuimos escogidos, que ya fuimos predestinados, porque eso es lo que te va a sacar adelante, eso es lo que te va a sacar de esa condición, de ese problema, de ese lugar de víctima, de ese lugar de enfermedad, de ese lugar de deuda, de ese lugar de carencia, de ese lugar que es, digo yo, hasta muchas veces una falsa humildad. Porque muchos dicen, bueno, será la que me tocó, será la que me tocó, será que es la voluntad de Dios. Y muchos aceptan, como dije recién, diagnósticos médicos o problemas graves. Claro que sí, yo vengo de una familia que nos tocó muchas veces vivir al día, vivir al límite, vivir con lo justo, vivir con el día a día. Yo me crié en un hogar donde teníamos una casita de madera hasta que pudimos hacer una casa de ladrillo, de material, ¿no? Como le decimos acá en Buenos Aires. Pero el tema es no acostumbrarse a las cosas rotas, no acostumbrarse a vivir siempre en la carencia, a vivir siempre mal, a aceptar la miseria como algo que te tocó, o aceptar la enfermedad en el caso de los ministros, de los pastores. Estamos hablando de gente que conoce la palabra, porque puede ser un niño, un joven, que puede saber, ¿no? Todavía un joven recién está aprendiendo a conocer su cuerpo, pero nosotros que conocemos la verdad, querido amigo, amiga, no podemos decirle a la gente que bueno, que es la voluntad de Dios, que la gente se muera de cáncer, de leucemia, de ataque al corazón o de cosas. Hay gente que se pone mal, que dice, no, no puede ser así, será que, porque a él nunca le pasó, ¿no? Ojalá que nunca le pase, ¿no? Pero cuando uno, como dije recién, cuando las personas aceptan, es el problema. Porque Pablo decía, no se amolden, no se amolden, no se acostumbren. Sean gente que renueve su mente, que salga de esa falsa humildad, de ese lugar de carencia, de ese lugar de estar sin esperanza, sin Dios, sin fe, sin propósito, sin conocer las cosas que Dios compró para nosotros. Como decía yo recién, la predestinación es algo que Dios ya preparó, predestinó, separó para nosotros, para que reinemos en vida. Yo sé que por ahí hay gente que puede decir, pero pastor, mire, yo tuve un accidente. No, yo también tuve muchos accidentes, me apuntaron con arma, pero bueno, Dios tenía un propósito que por alguna razón Dios me guardase para este tiempo.
De la misma manera como guardó a Jesús, como guardó a muchos siervos de Dios, Dios los guardaba. No es que por más que sean hijos de Dios, no pasaban cosas, ¿no? Lo mismo Pablo pasó muchas cosas que él decía, ¿no? Muchas veces Pablo decía, Señor, tengo este aguijón, esta debilidad y yo necesito que me la quites, ¿no? Y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder puede obrar en tu debilidad. Por eso hay gente o hermanos, ¿no? Que de pronto se levantan, ¿no? Acusan y dicen, bueno, pero tal ministro, ¿cómo puede ser que esté predicando, ¿no? Si tal ministro tiene tal debilidad. Bueno, que el tal o tal ministro o tal persona sea él o ella el que dé cuenta a Dios, ¿no? No nos pongamos nosotros en lugar de jueces, siendo que Dios no nos puso en la tierra para ser jueces, sino para ser servidores, para ser siervos. Por eso Jesús decía, si alguno quiere ser más que otro, primeramente que sirva, primeramente que sepa lo que es servir, primeramente que esté al servicio, ¿no? Al cuidado. ¿Para qué? Para que la persona no tenga más alto concepto de sí mismo que el que alguien debe tener. Por eso, hoy por hoy vemos muchos que son supuestos apóstoles, supuestos profetas, y de los tales, ¿no? Con diferentes situaciones que ni siquiera alguien que es pecador pasa por eso. Pero como te dije recién, no estamos para juzgar, sino para predicar. Estamos en el libro de Efesios 1, 5 en adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, acá vemos como Pablo habla de que Dios fue el que nos predestinó. Y si Dios nos predestinó, Dios nos llamó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede estar contra nosotros, no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está, no es que Dios te está moldeando, no es que Dios te manda algo para sacar lo mejor de ti. Dios ya sabe, conoce tus dones, tus talentos, sabe para qué viniste aquí en la tierra. Pero ahora el problema es nosotros. Si alguien te pregunta, ¿para qué fuiste llamado, hermano? ¿Para qué fuiste llamada, hermana? ¿Cómo responderías a eso? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? ¿Tú sabes para qué Dios te predestinó? ¿Tú sabes? ¿Tú conoces? Porque todo aquí en la tierra tiene que ver con conocer. Por eso conocerás la verdad y la verdad te sacará adelante. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad es la que te sacará. Perdón, hace mucho frío en Buenos Aires, bastante frío, no mucho, pero estoy tomando un cafecito, así que le doy gracias a Dios por esta palabra y como decía recién, quiero compartir que la verdad que con mucha tristeza lo digo, hay muchos ministros que se enferman, que están enfermos, he conocido apóstoles famosos que me acuerdo en una ocasión, uno de acá del partido de Aedo había dicho que, Castelar, perdón, yo le contaba que había un hombre, uno que decía él que era apóstol, y se había enfermado, y él decía, no te juntes con él, dice, pues si está enfermo, y después este hombre también se enfermó, ¿no? Entonces, por eso tomo con cuidado estas cosas, pero siempre con respeto, sin ofender a nadie, pero saber que si Dios te llamó, si Dios te predestinó, si Dios te envió a esta tierra, ahora nuestro trabajo es conocer, nuestro trabajo es renovar y ver de qué manera estamos creyendo, si estás creyendo correctamente. Porque el tema es si tú, cómo te quieres levantar a la mañana. Si te quieres levantar con una queja, si te quieres levantar acostumbrándote, como dije recién, bueno, será la que me tocó y me acostumbro a esta situación,
me acostumbro a que me maltraten o a que o me acostumbro a muchas cosas de acá de la tierra, ¿no? O yo empiezo a visualizar, empiezo a decir con la palabra, con la semilla, lo que está escrito, no lo que a mí se me ocurre. Y empezar a ver esa predestinación, empezar a ver qué es lo que Dios preparó para mí, qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Tú crees que Dios te va a tener vivo para nada? ¿Que Dios te va a tener, bueno, para que aguantes, para que sobrevivas nomás? ¿Que Dios te va a tener guardándote la vida para que tú estés viendo cómo te las arregla? Porque dice que si un padre siendo malo le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará juntamente con Él, dice, todas las cosas, ¿no? No nos dará una vida saludable, no nos dará una vida bendecida con toda bendición. Porque déjame decirte que lo que tú piensas es como crees, y como crees se materializa en tu cuerpo. Ahora, si tu mente se renueva, si tú empiezas a cambiar tu declaración, a decir, no, sabes, la verdad que me duele la espalda, pero mañana me voy a levantar bien. Yo los otros días me acordaba cuando tuve papera, tenía hinchado acá de papera y me habían dicho que no podía caminar porque si no se me iba a bajar, ¿no? La papera. Y yo caminé ese día y cuando me fui a acostar me puse a pensar, ¿no? Dije, caminé, ¿será que ahora? Pero agarré y dije, no, yo me acuerdo tenía 12 años, no conocía esta palabra. Pero yo me acuerdo que me acosté y dije, no, mañana me voy a levantar bien, saludable, ¿no? Y empecé a cambiar mi pensamiento, mi manera de hablar, con solo 12 años. Y yo me acordaba el otro día, digo, eso es Dios mismo, que pone sus palabras en tu boca. Como le dijo a Jeremías, yo he puesto mis palabras en tu boca. O sea, que no tomes por poca cosa lo que Dios pone en tu vida. Quizás tú dices, bueno, pero ¿será que tengo que aguantar? Y empiezas a maldecir o a pensar mal de la gente. No, querido, Dios no te puso para que estés guerreando, luchando, peleando con nadie. Dios te puso para que hables su verdad, para que hables su palabra, para que hables y pienses los pensamientos que tiene Dios sobre tu vida. Porque Dios le dijo a Jeremías, mis pensamientos son de bien, no son como tus pensamientos. Mis pensamientos son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, para que tú estés bendecido con toda bendición, para que todo te salga bien, para que estés reinando en vida. Por eso que salgo con esta palabra en el día de hoy, que si Dios te llamó, querido, querida, si Dios te llamó, si Dios te preparó, de la misma manera, imagínate, yo siempre pienso, wow, cómo la mamá de Moisés lo tiró en ese río, qué tremendo, ¿no? Qué madre, pensando que él podía sobrevivir, ¿no? O sea, un chico, un bebé, ¿no? No sabía ni caminar, ni hablar, pero Dios lo había predestinado, ¿no? Y imagínate, ¿no? En aquel tiempo. O sea, por eso que yo no puedo creer como hay gente o ministros que no creen, como dije recién, en la predestinación, ¿no? Sabiendo que Dios predestinó gente, preparó de antemano, y ellos quieren esconder, quieren tapar la gracia, quieren tapar la misericordia de Dios, quieren tapar los beneficios de Dios. Muchos predican milagros, eso es lo que quería aclarar. Muchos predican milagros momentáneos. Sí, Dios te sana, pero ¿de qué te sirve que Dios te sane de un cáncer y después te mueras de otra cosa? O que Dios te sane de algo y después te agarre otra cosa, te agarre el COVID y te mueras de COVID. O sea, eso no es vivir bajo la gracia, eso es vivir puchereando, es vivir de obras, es vivir el día a día. Y Dios no quiere eso para ti, querido. Dios no quiere eso para ti, querido, querida. Dios quiere que vivas saludable, que vivas bien. Yo sé que por ahí
Puede haber gente que está escuchando y puede decir, pero pastor, ¿a usted nunca le duele nada? Sí, a veces viene el dolor a mi vida, viene el sufrimiento, vienen un montón de cosas, pero inmediatamente, por la gracia de Dios, llevo mi mente a la palabra y hay que llevar cautivo todo pensamiento a la palabra. Cautivo es llevar como esclavo, como preso, a que los pensamientos se alineen a lo que está escrito, no a lo que tú piensas, no a lo que te está pasando. Y ya puede decir, pero pastor, usted no sabe cómo me duele esto, no sabe lo que estoy sufriendo, o quizá tienes un hijo que están en adicciones o en cosas, o problemas que no se pueden solucionar fácilmente, pero déjame decirte que tienes que creer y saber que si Dios predestinó a esa persona para que predique el evangelio, para que lleve las buenas noticias, para que lleve esta palabra, Dios va a hacer que esa persona sea separada de todo lo que le hace daño. Yo me acuerdo que me costaba mucho dejar el cigarrillo, el vicio del cigarrillo es horrible. A mí me costaba muchísimo y cuando Dios me llamó al ministerio, allá por el año, creo que era 2011, 2012 por ahí, que empecé a hacer algunas cosas y bueno, yo fumaba y le dije al Señor, Señor, sacame este vicio asqueroso. Y me acuerdo que yo me paraba en las paradas de colectivo y sentía el olor y me daba asco, me daba arcada, porque Dios había puesto eso en mi vida, esa salida, Dios me dio esa salida a ese vicio horrible, porque yo me levantaba y prendía un cigarrillo, tomaba un mate, prendía otro y después de comer y después a la noche, y era plata, plata, plata y plata en cigarrillo, y los dientes amarillos, todo, hasta el día de hoy tengo los dientes amarillos del tabaco, y eso te genera muchos problemas en los dientes, mal aliento, dolor de cabeza, te genera ansiedad, te genera estrés cuando no tenés tabaco, y el vicio del cigarrillo es horrible. Y alguno puede decir, no, pero la droga es más, no, todos los vicios son iguales, todos los vicios son iguales y cuando, como te decía, cuando Dios te llama, cuando estás predestinado, cuando estás separado para las cosas de Dios, mirá, Dios prepara hasta tu madre prepara, Dios prepara hasta el vientre donde vas a nacer, la casa donde vas a vivir. Dios prepara todo, Dios prepara los lugares donde vas a llevar la palabra, Dios prepara los amigos que te van a rodear, la gente, los ángeles. Dios pone ángeles alrededor tuyo, a tu cuidado, a tu favor, para que no entres en debilidad, para que no entres en temor. Los ángeles, la tierra te favorece. Esta palabra puede parecer para muchos exagerado. Yo me acuerdo cuando hace unos años salió la película de Noé, y mira, una película que me impactó mucho, porque de verdad eso sí era exagerado. Dice, mostraban como los árboles crecían en un día, porque para darle la madera Dios a Noé, dice, mostraban en la película como un árbol que tarda años en crecer, crecía en una mañana. Y tremendo como los ángeles lo ayudaban a Noé a construir el arca, ¿no? Y yo miraba esa película, me acuerdo, y decía, wow, me sorprendía, ¿no? Yo recién estaba en lugares, en iglesia de pacto mezclado, donde, como te dije recién, predican un poquito de ley y un poquito de gracia. Predican que Dios te da un milagro, pero al otro día te castiga. Te da un milagro para que te sanes, pero si te portas mal, te vuelves a enfermar de algo peor. O se va un demonio de tu vida y vienen 7. O sea, todo era bajo maldición. Por eso que yo le digo a la gente que corra de esos lugares, que no escuche ley y gracia, que no escuche ley, que no escuche condenación. Porque déjame decirte, la ley
te pone en un lugar de condenación. Y el que está bajo una conciencia de condenación, de culpabilidad, de pecado, la persona todo el tiempo piensa como víctima, vive como un condenado, piensa como un condenado. Por eso es que son muy fuertes estas enseñanzas. Hay gente que no la quiere escuchar porque dice, pastor, no puede ser que sea así. Pero mucha gente que todo el tiempo se victimiza. A mí me costó muchísimo. Mi pastor es una persona que es muy disciplinada, muy seria. Él entrena mucho, va al gimnasio y bueno, y toda la gente que va al gimnasio tiene esa disciplina, ¿no? Y yo muchas veces me victimizaba inconscientemente, ¿no? De cosas. Decía no, porque me excusaba, ¿no? Ponía excusas que estaban en mi mente, ¿no? Y puede ser que la persona no sea malo, no sea mala, pero todo eso está en el subconsciente. Quizás información que entró a tu mente desde que eras chico, desde que eras pequeño, por medio de la televisión, de la escuela, o tus padres, o el lugar donde te criaste. Y como todos son pobres, tú piensas, bueno, voy a morir pobre. Como todos roban, tú piensas, bueno, no me queda otra que salir a hacer algo, ¿no? Como todos mienten, no, de la misma manera, son costumbres. Por eso Pablo dice, no se amolden, no se acostumbren a la manera, la forma de esta tierra. Déjame decirte que para lo que tiene que ver con la vida, con la salud, todo lo que tiene que ver con los médicos, que yo no estoy en contra de los médicos. Hay medicamentos que son muy buenos, son calmantes muy buenos, hasta que el cuerpo genera los anticuerpos que te levantan la defensa y elimina los virus. Pero pasan a veces 2 o 3 días si la persona tiene las defensas bajas. Porque usted puede decir, bueno, pero me duele la muela, me duele la cabeza y no tengo anticuerpos, por eso la persona no puede, tiene esas inflamaciones, porque no tiene anticuerpos, no tiene defensa, están las defensas bajas, pero a veces pasa 2 o 3 días hasta que el cuerpo mismo genera las defensas para contrarrestar eso. De la misma manera, en el espíritu, la mente tendría que rechazar todo lo que tiene que ver con las cosas que no son de Dios, con cosas que Dios no tiene para nosotros, y pensar más en las cosas que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Así que, mira, te dejo esta enseñanza, espero que te haya gustado, te haya servido. Vamos a retomar en otro momento, hay mucho ruido de la fábrica al lado también, así que le damos gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra. En el día de hoy, la predestinación. Fuimos predestinados, llamados, escogidos del vientre de nuestra madre. Y no hay enfermedad, no hay peste, no hay plaga que pueda tocar nuestra morada, nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo. No hay nada que nos pueda matar, que nos pueda enfermar, que nos pueda hacer daño. Si hay algo que nosotros pensamos, Señor, y no es cosa tuya, que no es algo de tu palabra, Señor, ayúdanos a eliminar esos malos pensamientos que piensan que tenemos que acostumbrarnos a vivir de esa manera, con esos dolores o con esas deudas o con esos problemas, Señor. Tú no nos mandaste acá a esta tierra para sufrir, para ser personas que estén dando lástima o que estén mal, sino que nos mandaste como esa semilla, Señor, que muere pero que produce, que muere pero que se expande, que es masiva. Dice que así como la semilla, ¿no? Dice si no cae a tierra y muere, ¿no? Si no muere queda sola, pero si muere da fruto. De la misma manera es tu palabra. Tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, a todo lo que tiene que ver con lo que es tuyo, lo que es mío, lo que nos pertenece. Nosotros no estamos en la tierra para conquistar, para poseer, ya todo nos fue dado.
Ahora no tenemos que reclamar, no tenemos que luchar. Lo que tenemos que ser agradecidos, darle gracias a Dios por un día más de vida. Déjame decirte que cuando tú pienses que te está yendo mal, yo te invito que puedas ir a un hospital, a una guardia, que puedas ir a un lugar donde realmente esté la gente necesitada. O que visites un barrio carenciado, un barrio que esté sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin hospital, sin calles asfaltadas. A veces la gente se queja, ay, se me fue el wifi, ay, se me va la señal, ay, que el teléfono. Pero hay gente, hermano, que por ahí está pasando por momentos muy difíciles y que no conoce a Dios. No conoce que hay Dios, no conoce que hay fe, ni siquiera sabe lo que es la gracia. Vive en una condición, en un lugar de condenación. Así que quiero invitarte que puedas compartir estas enseñanzas. Que puedas, gracias, amado Víctor, dice, Víctor García, pero creo que es el Facebook de Víctor. Ahí déjame decir, haceme saber, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que se conectan, que predican gracia, ¿no? Yo sé que hay muchos niveles de la gracia, ¿no? Yo estoy aprendiendo, hay cosas que estoy aprendiendo y que no me creo más que nadie, ni tampoco menos, ¿no? A veces peleo ahí a la par, nada, lo que sí, no estoy de acuerdo a veces con cosas, ¿no? Que los hombres ponen títulos, cargos y que después la gente son gente que sufre, ¿no? Sufre diferentes cosas que uno dice, ¿por qué, no? ¿Por qué tal persona tuvo que pasar esto, no? Y alguno dice, bueno, pero quizá era la voluntad de Dios, bueno, quizás. Y como te decía recién en esta clase, ¿no? Que yo invito al que pueda escucharla del principio, a no acostumbrarnos, a no amoldarnos a lo que nos toca en la vida, ¿no? Porque, como dije recién, muchos venimos de familias demasiado bajo, de vivir el día a día, de a veces seleccionar la comida, porque al otro día si comes mucho hoy, mañana tienes que no comer directamente o comer menos. Y yo salí, vengo de familia de estar en la deuda, de estar mal, de vivir en una casita de madera, familiares que murieron de cáncer, de enfermedades muy heavy, muy difíciles, y gente que no conocía a Dios, no conocía la gracia. Y me da mucha tristeza hoy conocer esta palabra y no poder haber hecho algo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tía tuvo ese vicio del cigarrillo, murió de cáncer de pulmón y Dios me libró a mí, me libró de eso y bueno, y yo le doy gracias a Dios, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, cuando uno conoce esta palabra se da cuenta que la verdad es lo único que nos hace libre. Si el médico viene y te dice, mira, tenemos que cortar una parte de ti para que sigas viviendo, ¿no? Yo prefiero que me diga, pero que me diga la verdad y no me mienta, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra. La palabra, si te dice algo, es para tu bien. Si un médico te dice, mirá, tenés que hacerte quimioterapia porque no hay otro remedio, debes hacerte la quimioterapia, ¿no? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios, a eso me refiero, que la gente a la gente agarra más y cree más en las cosas del mundo que en la palabra de Dios. Dice, bueno, me voy a dejar operar por este médico.
quizás que el médico también se equivoque y te toque algo adentro y quedes peor. Y la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Si tú agarras la palabra a tiempo, mirá, no va a haber cáncer que toque tu cuerpo. No va a haber, ni siquiera vas a usar lentes. Ni siquiera se te va a caer el cabello. Usted puede decir, pero hermano, qué exagerado. Porque acá en esta tierra, bueno, todos se quedan con el paso de los años. Mirá, este año cumplo 43 años. Y no parece que tengo 43. Parece que a veces la gente me dice, parece de 20. Cuando camino por la calle con mi hija tiene 19. Y a veces le preguntan, ¿y es tu hermano? Y yo sé que todo eso es la gracia de Dios, ¿no? Que no es porque yo me porto bien, porque me arreglo. Mirá, tengo el pelo largo, ni siquiera me arreglo, ¿viste? Entonces, todo tiene que ver con la manera de creer, todo tiene que ver con cómo nosotros asimilemos las cosas, ¿no? De la misma manera como cuando uno come y asimila, ¿no? Comes y vas agarrando los sabores y lo asimilás. De la misma manera es la vida. Lo que tú asimiles como verdad, eso vas a materializar, eso vas a vivir. Como tú piensas, es como crees. Pero como crees, después es como vives, ¿no? Entonces uno se da cuenta cómo vive, ¿no? Cómo vive la gente, ¿no? Yo también, si dejo mi casa todo tirado y viene alguien, va a decir, este es desordenado, ¿no? O sea, uno se da cuenta que como uno piensa, vive, ¿no? Y lo mismo para todo, ¿no? Si yo compro material para mi casa, pero la dejo en la vereda, que se arruine, o dejo maderas que compré para hacer y dejo los 5 o 6 meses afuera, y se moja, se arruina. Entonces, todo tiene que ver con la manera de creer. No podemos pedirle a Dios que haga algo que nosotros no hacemos, o no creemos, o no queremos cambiar. No podemos pedirle a Dios, sí, mandá a los ángeles que vengan a pintar mi casa. Mandá a los ángeles que vengan a ordenar mi cuarto. No, no, para eso estás tú como administrador. ¿No? Para eso estás tú. Y eso es lo que venimos a aprender. También un poquito, ¿no? Porque en la gracia se ha muchas veces desvalorizado el aprendizaje. Queremos todo por gracia, pero no queremos poner nuestra parte, que es separar tiempo para conocer la verdad, conocer qué es lo que Cristo compró para nosotros. Cristo compró para nosotros la salud, el bienestar, todo el bien de Dios está en nosotros para estar aquí en esta tierra. Dios no te llamó a sufrir. Dios nos dio la predestinación para vivir bendecido, ¿no? Bendecido hasta los huesos, ¿no? Me vino a memoria cuando José, cuando él murió y él dejó dicho que los huesos de él querían llegar a la tierra prometida, ¿no? Y mucha gente no llegó a la tierra prometida, pero los huesos de José sí, porque los israelitas lo transportaban. Entonces, todo tiene que ver con tu manera de creer, con tu manera de pensar, lo que tú asimiles. ¿Viste que dice que muchos dejan de congregar como algunos tienen por costumbres, ¿no? La costumbre es, si yo me levanto y tomo café, al otro día tomo café y así sucesivamente. Pero cuando viene el médico y te dice, mirá, tenés que dejar el café. Ay, cómo duele eso. Que alguien te diga, tenés que dejar, ¿no? Por eso di el ejemplo yo. Cuando Dios me llamó al ministerio y yo fumaba, nadie me dijo, che, pibe, tenés que dejar el cigarrillo. Pero yo sentí en mi corazón de, no, si voy a ser ministro, tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar de fumar. Y le dije, Señor, sacame este vicio horrible, porque yo no quiero fumar. No quiero tener este deseo de fumar. Y Dios me concedió, por gracia, esa petición y pude dejar, gracias a Dios, el cigarrillo. Y tengo estas otras costumbres, ¿no? Argentinas, como dice, ¿no? Que tomamos mate, ¿no? Que hablamos mucho, ¿no? Algunos dicen los argentinos son medio charlatanes, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios siempre le doy gracias a Dios
y no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Y bueno, quiero que esta palabra sea compartida, que la compartan, porque hay mucha gente sufriendo de diferentes enfermedades, de diferentes cosas, y como dije recién, cuando la gente se acostumbra, lo acepta. Y esta palabra viene para eso, para que no aceptemos cosas que después son para sufrimiento, son para dolor, y son cosas que Dios no es la voluntad de Dios para nosotros. Así que para que podamos conocer la voluntad de Dios. Así que te dejo con esta palabra, Efesios 1, del 5 en adelante. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos la semana próxima. Bye bye.